Buenos días, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, queridos visitantes en nuestra página web. Queremos empezar nuestra escuela sabática hoy día, en el sábado septiembre de 24 de 2011. Es una lección número 13. Pero antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, nos gustaría hacer una oración en silencio. Amén. Estamos en el estudio juntos con el pastor Reto de Perú. Es nuestro representante regional de Sudamérica y nos alegra mucho tenerlo aquí con nosotros y compartir las enseñanzas de la Biblia. Antes de empezar con la lección del día, queremos hacer un corto repaso de la lección de la semana pasada, que hablaba de la fe de una mujer pagana. Es interesante que esta mujer pagana no solo que tenía mucha fe, pero entendemos que también tenía mucha humildad, mucho respeto a Dios, mucho respeto a la divinidad, mucho respeto a las profecías. Y entendemos eso por el diálogo que Jesús tenía con ella. Pero no solo eso, también entendemos que ella no se ofendió por las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, Él la puso como un ejemplo adelante de los apóstoles. Y aquí tenemos el contraste de una mujer pagana que tenía tanta fe hasta que la dijeron que es como los perros, pero eso no lo ofendí. Ella seguía, persevería, pedía el milagro del Señor por fe. Y el contraste ahora con el pueblo de Dios, los judíos, los dirigentes, los fariseos, los saduceos, que no solo que no tenían mucha fe, pero ¿qué pedían ellos? ¿Qué es el título de esa lección, hermano Reto? El título de la lección es una pregunta. Y es señales antes de la fe. Es una interrogante que vamos a contestarla durante las 7 preguntas que tiene esta importante lección. Muchas gracias. Vamos a ver qué tipo de fe tenían esta gente y qué tipo de señales pedían ellos. Directamente en la primera pregunta tenemos un enfrentamiento que sucedía casi todos los días con nuestro Señor Jesucristo y los saduceos y los fariseos. Entonces, en esta ocasión específica, encontramos que los saduceos, ellos tentaban a Jesús. Y vamos a ver cómo lo tentaban, de qué manera, qué tipo de preguntas lo hacían ellos y cómo entendemos esas preguntas, hermano Beto. Podría decirles a todos mis hermanos en todo el mundo de que hay 2 clases de fe: la verdadera fe y la presunción de fe. La verdadera fe se hace de las promesas de Dios y produce la obediencia, y la falsa fe o la presunción es una falsificación satánica de la fe. También se hace de las promesas de Dios, pero las utiliza como Satanás para disculpar la transgresión. En este caso, los fariseos, según la primera pregunta, aunque el Señor había realizado grandes milagros, ¿qué le pidieron los fariseos?
y los saduceos quisieran un día. Ellos le pidieron una señal especial. En otras palabras, hablando, le pedían más señales de las que Jesús había hecho. Es interesante que, por ejemplo, de la conversación con Nicodemos, entendemos que ambos, los saduceos y los fariseos, sí sabían que Jesús hizo muchos milagros. Sabían que Él hasta resucitó muertos. Por eso tenían tanto miedo de Él y por eso armaron una defensa y involucraron también las fuerzas militares de los romanos. Pero de toda manera ellos querían un señal. Es interesante también que los dos partidos, porque no solo fueron grupos de gente, pero fueron dos partidos, fariseos y saduceos, tenían una creencia distinta, tenían muchos desacuerdos uno con otro. Pero ahora cuando tenían el Mesías delante de ellos, entonces se unían juntos para confrontar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Ellos estaban ocultando algo pidiendo esta señal. Hipócritamente lo que estaban ocultando era de que Jesús cayera en algunas de las preguntas para acusarlo a muerte. Ese era el fin de los fariseos y de los saduceos, ya que teniendo apreciaciones diferentes en religión, las dos partes, pero se unieron para destruirlo a Cristo. Ellos con sus preguntas, gracias hermano, querían ver si es posible alcanzar la meta, a obtener información, a obtener algunas faltas en él para usarlo contra él. Y eso por eso dice que lo tentaron. Ellos no se acercaron de él porque querían aprender, no porque querían saber más en realidad del reino del cielo. Por eso muchas veces Jesús hablaba en parábolas también, porque la gente que lo escuchaba no tenían el verdadero hambre y propósito de aprender de las palabras del Señor. Vamos a ver en la segunda pregunta encontramos la respuesta de nuestro Señor. Es muy interesante si podemos tener una lección un día solo con las preguntas a Jesús y las respuestas, cómo y de qué manera respondía Él. Es una forma muy interesante, muy sabia. Y Él ahora responde Él con su conocimiento, con un conocimiento de la naturaleza. ¿De qué manera respondía Él, Pastor Reto? Bueno, el Señor Jesús apela a la naturaleza, a las cosas conocidas, para hacerle comprender al mundo el mundo desconocido para el hombre. El Señor apela a la naturaleza y le dice: ustedes conocen cuando va a llover, ustedes conocen cuando va a ser el verano, ustedes conocen muchos aspectos dentro de la naturaleza y ahora ustedes no saben discernir este tiempo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo de que la vida de Cristo en este mundo estaba profetizada en todo el Antiguo Testamento, y los fariseos y saduceos, cegados por un celo religioso, ahora querían destruirlo, más bien que aceptarlo. Entonces, allí está el problema. Por eso es que el Señor Jesús les llamó hipócritas. Muy interesante. Queremos también aprender algo de nuestro tiempo. Muchas veces la gente dice: ¿cuándo va a ser el fin del mundo, verdad, pastor?
Sí. ¿Y qué son los señales? ¿Y cuándo va a ser la ley dominical? Y muchas preguntas en esta dirección. Entonces, ¿cómo podemos entender qué lección nos da nuestro Señor Jesucristo aquí? Entendemos que Él declara que no son los señales. No es un señal, no es un milagro, dos milagros que hacen el tiempo, que hacen el cambio del tiempo, pero es un conjunto que de verdad no demuestra el tiempo en que vivimos nosotros. Y él dice cómo entienden el tiempo. Bueno, mirando en el cielo se veía, bueno, estaba en la noche, se veía los colores del cielo, se sabía que si va a ser una tormenta, se sabían si va a llover, si está, todos los señales de la naturaleza demostraba el tiempo en que se vivía. Entonces, de la misma manera en el tiempo espiritual, muchas cosas conjunto van a demostrar finalmente de que nosotros vivimos en el último tiempo. Y solo la gente que quiere cerrar sus ojos, entonces ellos pueden decir, pero ¿dónde está el señal del fin del mundo? Me recuerdo una discusión científica de dos científicos que hablaban del fin del mundo. Y uno fue un físico y el otro fue un biólogo. Y que fue de la física y dijo que sí, que todo se está deshaciendo y que las leyes de la Tierra cambian y que todo eso va a terminar con un desastre. Pero me recuerdo que el biólogo dice, desastre siempre tenía en este planeta, pero siempre la vida se adaptaba en las nuevas situaciones. Otra vez nos vamos a adaptar a la temperatura, en el frío, en eso. No. Paz, no hay ningún problema. Eso es que dicen los impíos, los que no crean a Dios, que no entienden los señales del tiempo. Pero fue una cosa en toda esa situación que lo hizo, que nuestro Señor Jesucristo fue bien triste. Estamos en la pregunta número 3. ¿Qué fue el punto tan triste en esta situación? Precisamente, el punto triste para Jesús fue de que todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de Él. Y los fariseos, los saduceos, que precisamente representaban al pueblo de Dios en aquella época, no se daban cuenta de que Él estaba presente y todas las profecías indicaban precisamente al Salvador del mundo, al Mesías que había venido al mundo. Y para creer en Él le decían, haz una señal, haz una señal. ¿Y cuántas señales había hecho Jesús? Inclusive hasta de resucitar muertos. Yo estaba leyendo la Biblia y cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, por ejemplo, ahí estaban los judíos, ahí había fariseos, saduceos y también personas que aceptaron el Evangelio de Dios. Pero en lugar de aceptar esa resurrección como una de las grandes señales del Mesías, ¿qué sucedió? Planificaron matar también a Lázaro que había resucitado. Exactamente, las evidencias. Las evidencias querían destruirlas para que destruirlo también al hacedor del milagro, ¿no? Entonces es ahí la ceguera espiritual. Por eso es que al comienzo yo dije que hay una falsa fe, una presunción de fe, una falsificación satánica de la fe, una religión por las obras que no lleva nada bueno en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo especialmente me
gustaría hacer esta comparación teniendo aquí la mujer pagana que tenía tanta fe, imagínense, y la llamaron perro, la llamaron pagana, la dijeron que no es hijo de Dios, la dijeron que los milagros de Dios no son para ellos porque son paganos. Y ella seguía y seguía pidiendo, y por favor, con un espíritu humilde y con tanta fe sí conseguí por el fin el milagro. Y esta gente que fueron del pueblo de Dios, y estaba convencida que era el Mesías. Claro, estaba convencida, creía ella, sí, ¿verdad? Y esa gente que fueron los maestros del pueblo de Dios, los hijos de Abraham, los hijos de David, que los hijos de Dios que tenían una historia tan llena de milagros y profecías, pedían un señal porque no creían que ese es Mesías. Es increíble el dolor que Jesús tenía por eso. Pero bueno, vamos a continuar en nuestra lección. Tenemos algunos más puntos muy importantes a discutir. ¿Por qué Jesús no consideró esta petición? ¿Por qué no dijo, bueno,